Muy buenos días a todos. Muchas gracias al profesor García Fernández por su cálida y afectuosa presentación. Antes de comenzar con mi breve exposición, que espero les resulte atractiva, me gustaría agradecer al director de las primeras jornadas de Historia y Patrimonio analense mi designación como ponente de la edición inaugural de este seminario. ¿Se escucha bien? Para un humilde servidor, tan profano en estas lides, participar en una cita histórica como esta y en compañía de personalidades tan distinguidas dentro del mundo de la investigación y la docencia universitaria es un honor del todo inmerecido. Más aún, ya no les cuento si se trata de mi localidad natal. Este agradecimiento inicial me gustaría hacerlo extensivo también a las instituciones organizadoras del evento, al excelentísimo Ayuntamiento de Aral, la figura de su alcalde presidente, y a la Universidad de Sevilla, al resto de miembros de la comisión científica, a la revista Archivo Hispalense por colaborar con nosotros, a los representantes de las entidades públicas culturales de nuestra provincia aquí presentes, a los compañeros de la Universidad de Sevilla y de una manera muy especial al conjunto de la sociedad aralense. Quiero añadir antes de empezar y destacar la contribución realizada a este evento por mi compañero y amigo don Alfonso Pereira, responsable de todo el apartado gráfico de este congreso, a los compañeros Fran Romo, Dolo, Rocío, técnicos municipales sin los cuales hubiera sido imposible llevar a cabo estas jornadas. Gracias por vuestro apoyo y colaboración. El asunto del que voy a tratar en la mañana de hoy está directamente relacionado con las ponencias que hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante esta primera edición de las jornadas. Trataré de no repetir demasiado lo ya comentado, que ha sido, digamos, muy aludido sobre todo en las conferencias de las sesiones de ayer. Y concretamente la temática de mi intervención versará sobre las fuentes medievales de la villa del Aral y la problemática derivada de su aplicación para fines de investigadores. De modo que lo que expondré a continuación no desentonará mucho de lo dicho hasta ahora y tratará de continuar, en la medida de mis posibilidades, la línea divulgativa seguida por mis compañeros. En cualquier caso, antes de entrar en materia, permítanme realizar una consideración previa sobre este tipo de eventos. Concretamente, el mostrar mi profunda admiración y respeto hacia estas iniciativas que, organizadas por investigadores, cronistas locales o entidades públicas provinciales, cuentan hoy con una dilatada trayectoria de trabajo, esfuerzo y dedicación, de décadas en algunos casos, que ha logrado alcanzar un nivel de especialización del todo envidiable. Nada de esta entidad, ni remotamente parecido, se produce, se publica en el resto de provincias andaluzas. Por ello, felicito sinceramente a sus responsables, muchos de los cuales están hoy aquí presentes, pues están ustedes creando, además de investigación de base, vital para conocer la historia de nuestros pueblos y comunidades, un ambicioso proyecto de rescate, un ambicioso proyecto colectivo de rescate y divulgación de nuestra identidad. Durante estas 3 primeras sesiones del Congreso hemos tenido la oportunidad de disfrutar, de la mano de primeras figuras del panorama nacional universitario e investigador, de una brillante serie de intervenciones que han dibujado una amplia panorámica sobre el antiguo reino de Sevilla y su comarca, intentando establecer una primera aproximación a la realidad de la población aralense en el tránsito del medievo a la modernidad. 2 perspectivas trazadas sobre distintos niveles de concreción que han ofrecido una visión muy interesante y actualizada de la población aralense y su entorno. Con la sesión matinal de hoy cerramos este primer capítulo y ponemos en marcha un segundo y último bloque dedicado por entero a la cuestión artística y documental. Como les adelantaba en la presentación, en la escasa media hora de mi intervención, por motivos que ya ha comentado el profesor García Fernández, de urgencia para la asistencia de la visita, trataré de plantear algunas reflexiones que no se hayan dicho ya, lógicamente, que es difícil, sobre la situación de nuestro patrimonio documental bajo medieval
que espero les resulten de interés. Y lo haré sin muchas pretensiones de altura metodológica ni archivística, pero con el propósito de elaborar una comunicación útil para la futura tarea investigadora. De unas décadas a esta parte, consecuencia directa de las transformaciones acaecidas en el seno de la España democrática, y cómo negarlo, de la tozuda insistencia ciudadana, las administraciones públicas han desarrollado un inusitado interés en la conservación de la documentación histórica depositada en sus archivos. Atendiendo a esta preocupación, en muchos casos, se han elaborado proyectos de recopilación documental sobre fondos de entidades públicas o privadas que de forma directa o indirecta albergan colecciones que han tenido o tienen vinculación con las mismas, siendo fundamentales para conocer el tránsito de la institución a lo largo de los siglos y el de las distintas sociedades en las que se inserta. Lamentablemente, en muchos casos, esta legítima aspiración social ha sido encabezada por la dirección de intereses o cuestiones político-económicas, no siendo refrendadas por una real y efectiva política de infraestructuras y medios con los que establecer un servicio de calidad en la conservación, gestión y difusión de los mismos, impidiendo dar respuesta a la amplia demanda no ya de quienes nos dedicamos profesionalmente a ello, sino de cualquier ciudadano que así lo desee. Ello se debe a que permanecen aún vigentes, en claro descenso afortunadamente, voluntades que entienden los centros documentales como molestos almacenes o depósitos de papeles viejos, recursos desaprovechados en definitiva, sin entender que el archivo es un bien público de primera necesidad y servicio básico de recepción y depósito de la memoria del ser humano a lo largo de los siglos. Lo mismo sucede con aquellos que se autoproclaman señores feudales de nuestro patrimonio histórico-artístico, impidiendo en muchos casos el acceso de la propia ciudadanía a los mismos. Todo ello, a pesar de estar recogido en nuestra Constitución el derecho a la información y a la educación ciudadana, y el deber y la responsabilidad de las corporaciones municipales, autonómicas y estatales en su protección y difusión. En definitiva, parafraseando a don José Cabello en su artículo en las actas de Puebla de Cazalla, una buena regulación y funcionamiento de los centros documentales es garantía de comportamiento cívico y democrático de los poderes públicos y condición indispensable para el correcto funcionamiento del sistema democrático. No debemos, pues, perder de vista en ningún momento que los documentos y los archivos son la base indispensable de la democracia y del Estado de Derecho, de forma que todos los esfuerzos que se hagan por parte de las entidades públicas y privadas en su conservación serán insuficientes si no cumplen su función de ser difusores de información que atesoran, hecho fundamental, entre otras cosas, para el desarrollo de nuestros deberes, derechos y libertades como ciudadanos. Quede constancia aquí de ello. Presentar una comunicación sobre documentación aralense para época medieval, sobre todo que ya no se haya dicho, que toque temáticas que ya no se hayan abordado en las sesiones anteriores, puede ser visto como muchos como una tarea un poco complicada. No se lo discutiría en modo alguno, pues si tuviera que enumerarles las piezas del patrimonio documental local para este periodo, que se conservan para este periodo, bien podría enmudecer y dar paso al señor Cabello para que comenzara su intervención sobre el proyecto morisco de recuperación documental. No obstante, de ahí el reto y de ahí la necesidad de emprenderlo. El Archivo Municipal de Araal tiene su origen en la propia gestión de la documentación local a lo largo de sus 5 siglos de existencia documentada. La primera referencia que hemos hallado sobre su existencia procede de documentación externa y se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, en la que se alude a la fórmula de gestión de los papeles del concejo mediante un arca de madera, espacio de depósito de pliegos y legajos, dispuesta de 3 cerraduras y 3 llaves, cada una de las cuales debía estar en poder de los distintos oficiales municipales para asegurar su integridad.
fórmula de almacenamiento y seguridad fue el sistema generado para la custodia de los documentos, perdiendo su vigencia tras las revoluciones del siglo XVIII e inicios del XIX. Como ejemplos más cercanos, y es lo que intentaba mostrarles, podemos encontrar el Arca de las Tres Llaves, que se conserva en Osuna, o a través de referencias testimoniales en Morón de la Frontera o Puebla de Cazalla. Por el tamaño de la misma podemos pensar en un sistema de selección de los fondos que se alojarían en el mismo, así como su disponibilidad para ser desplazado, claro testimonio de los tiempos en los que las Cortes eran itinerantes. Al hilo del vacío documental que hacíamos referencia anteriormente, la dura realidad nos muestra que si nos acercamos a los casi 4.000 legajos y 1.500 libros que integran actualmente los fondos del Archivo Municipal de Aral, para nuestro propósito emplearíamos la friolera cantidad de 0 documentos. Trataba de mostrarles aquí la cronología del cuadro general, pero creo que no se va a ver. Las versiones de los programas informáticos. Bueno, pueden ustedes comprobar en la cronología de las diferentes secciones que componen su cuadro de clasificación general, cedido muy amablemente por el señor Moreno Delgado, al que desde aquí agradezco su deferencia por enviarme el material, así como el trabajo serio y riguroso que desempeña en el mismo. Resulta paradójica cuando menos esta circunstancia, pero tiene su explicación. No obstante, no hemos de alarmarnos tampoco en exceso, pues la destrucción y desaparición masiva, intencionada o no, de documentación de los archivos municipales suele ser más frecuente de lo que podrían advertir en primera instancia. Consecuencia en muchos casos de la poca estima que han tenido los archivos históricamente y en otros de la intención de ocultar información sensible. Aún así, a pesar de ser considerados como inevitables, necesarios y elementos de peso en el conjunto de los símbolos del poder durante el antiguo régimen, me gustaría exponer las causas que han provocado este terrible panorama en el caso aralense, motivando la nebulosa que se cierne aún hoy sobre los periodos modernos y bajomedievales de nuestra localidad. El momento clave que marcará trágicamente el futuro del patrimonio documental de esta localidad se sitúa en los meses estivales del año de 1857, reinado de Isabel II. Por entonces, una insurrección armada de base campesina asoló las poblaciones de Araal y Utrera, provocando destrozos irreparables en sus archivos municipales y registros de la propiedad. Tenía la intención de mostrarles aquí el tomo primero de actas capitulares que se conserva en el Archivo Municipal de Araal, que es este, que es un acta capitular del año 1857, fechada el 4 de julio, 3 días después de la quema intencionada de los archivos. Sobre estos acontecimientos se editaron varias crónicas y artículos en su momento, entre los que destaca el Espartaquismo Agrario Andaluz, publicado en la revista Legislación y Jurisprudencia en 1919 por don Bernardo de Quirós, en el que se vertían durísimas afirmaciones contra la población aralense como principal responsable de las mismas, alimentando con ellas un vejatorio estereotipo de sus pobladores que la convertía, a los ojos de todos los españoles, en un lugar históricamente rebelde y revoltoso. En próximas ediciones de las jornadas será muy buena ocasión para analizar esta cuestión. De la documentación que se salvó de aquel incendio premeditado, comentar que lamentablemente fue apilada en dependencias municipales hasta hace algún tiempo no muy lejano, abandonada a su suerte, para terminar siendo víctima de expolios continuados que han terminado derivando en su desaparición. E insisto, no hay que remontarse muy atrás en el tiempo. Los que nos queda hoy, pues, son los fondos pertenecientes a la tragedia
que cubren con solvencia el último tercio del siglo XIX y la totalidad del siglo XX. Sin lugar a dudas, un extraordinario compendio documental para época contemporánea que guarda innumerables tesoros y atractivas referencias para aquel que ose sumergirse en ese océano de legajos y libros. Por tanto, como hemos comentado, no se conservan depósitos municipales de documentación anteriores al siglo XIX. Eso implica que, además de contar de entrada con varias líneas de investigación colapsadas, en caso de necesitar fuentes de época medieval o moderna relacionadas con Araal, tengamos que desviar nuestra mirada hacia otros archivos de entidad municipal, autónoma o estatal, repartidos por toda nuestra geografía. Y existe documentación, insisto de nuevo, más de la que cabría pensarse a simple vista, sobre todo a tenor de la imagen transmitida por los pocos estudios que se han realizado al respecto y que de forma muy sucinta han abordado esta cuestión. Por tanto, tras haber analizado brevemente la situación del archivo municipal en cuanto a documentación medieval y moderna se refiere, a continuación trataré de ofrecer una visión lo más amplia posible que pueda ser usada a modo de guía o índice por los investigadores locales a la hora de abordar los fondos documentales externos vinculados en mayor o menor grado a nuestra población. 3 serán los bloques, sobre los que estructuraré este segundo apartado y me detendré más o menos tiempo en función de la explicación y análisis que sobre ellos ya se han realizado a lo largo de estas sesiones, que ha sido prácticamente total, para la mayoría de los cuales ya se ha realizado. El primero de ellos irá dedicado a las fuentes conservadas en archivos de titularidad municipal, destacando por encima del resto las colecciones medievales de Morón y Osuna, sin duda. Un segundo bloque dedicado a los centros de titularidad autonómica, en el que me referiré con matices a la documentación perteneciente a la Real Chancillería de Granada, extraordinario archivo, por cierto, y por último, los archivos de titularidad estatal, en los que trataré brevemente los fondos del Archivo General de Simancas, de donde procede el traslado del título de villazgo que quería mostrarles, que es este, efectivamente. Traslado de título de villazgo comprado por la localidad, y fundamentalmente la colección Osuna de la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, que se encargó de abordarla ayer Paco Ledesma. La colección medieval de la Morón de la Frontera es, además de mi día a día en el estudio de las oligarquías y estructuras del poder en el señorío de Osuna en el tránsito del medievo a la modernidad, una de las piezas fundamentales de la diplomática andaluza. La entidad que concedo a semejante catálogo no es nada nueva. En ello ha insistido, sobremanera, la excepcional historiografía moronense y especialistas de la talla del profesor don Manuel González Jiménez y don Manuel García Fernández. Con la publicación en el año de 1992 de su trabajo Tomo primero de Actas Capitulares de Morón de la Frontera 1402-1424, se presentaba al gran público el que hoy es el más antiguo de los libros de acuerdos capitulares de Andalucía. El protagonismo de la misma es innegable. Desde un humilde punto de vista, independientemente de los análisis que se puedan realizar sobre el fenómeno que concluirá con la segregación aralense, Morón y Araal, e incluiría Cote y sus cortijadas fronterizas, son, durante los siglos bajomedievales, las dos caras de una misma moneda. A día de hoy, a expensas de nuevas investigaciones que aporten nuevas fuentes documentales, Dios lo quiera, o textos para la época bajomedieval, el archivo de Morón de la Frontera supone la vía más interesante para el investigador, casi la única, diría yo, de acceder a la realidad local aralense en época bajomedieval, y la más apropiada, sin duda, para mostrarnos el modo de vida de las sociedades rurales bajomedievales de frontera. De los fondos moronenses, de los fondos del Archivo Municipal de Morón, son de nuestro interés los tomos primero y a efectos prácticos el segundo, que teóricamente no es el segundo, pero a efectos prácticos sí, de actas capitulares que engloban desde los años 1402 a 1424, el primero de ellos, y 1501 y 1518, y los libros de cuentas de mayordomo que tienen una periodicidad de 1460 aproximadamente a 1480. La importancia de estos cuadernos concejiles como fuente histórica es extraordinaria
y afortunadamente este tipo documental parece estar recibiendo cada día más la atención de la comunidad investigadora. En cuanto a las actas, se trata de un tipo documental elaborado en base a distintas reuniones de los cabildos bajomedievales en los que se recogen todo tipo de asuntos, desde asuntos propiamente internos del Consejo, elección de oficios, deliberaciones, confirmaciones, etc., pasando por cuestiones que afectan directamente a los vecinos y residentes de la villa, peticiones diversas, redacción de ordenanzas, precios de las subsistencias, cuestiones de orden público y moral, etc., hasta cuestiones político-económicas referidas a la alta política castellana. Ahí es nada. Cédulas reales, cartas sobre cartas, cédulas, misivas señoriales. Como pueden apreciar en pantalla, aquí tienen el tomo primero. Y aquí el tomo segundo. Están debidamente encuadernados en piel de becerro, con contrafuertes en el lomo del mismo material y con encuadernación que parece remontarse a mediados del siglo XVIII. Como tendremos la posibilidad de ver a continuación, se trata de volúmenes de 100 y 170 folios aproximadamente, escritos en letra cortesana con alguna diferencia evolutiva en cuanto a su caligrafía, lógicamente. En cuanto a su aplicación a la investigación histórica, esta no es ni mucho menos novedosa. Ya desde época moderna, el historiador y erudito local, don Antonio Borges Villalón, se sirvió de ellos y de la obra de Gutiérrez Bonilla para elaborar su conocidísima obra recientemente revisada por don Joaquín Pascual Barea, Anales de Morón. De estas series documentales nos interesan algunos textos de carácter municipal. No hablaré de las mercedes enriqueñas ni documentación posterior de índole político-institucional ya reseñada, suficientemente reseñada en estas sesiones, y es en vano insistir de nuevo en ello, que hacen referencia directa a Araal y que nos informan de lo que pudo ser esta localidad durante los siglos XIV y XV. El primero de ellos está fechado en el año 1403 y corresponde a una petición formal del emergente concejo aralense, Aldemorón, confirmando su participación en la financiación de las labores de defensa de la zona, exigiendo para ello la presencia de 2 de sus oficiales en la derrama para así velar por el correcto funcionamiento y aprovechamiento de los caudales. Aquí tenemos el folio primero de un documento que lo componen unos 5 hojas aproximadamente, 5 folios. Si doy con él. Aquí está. Por su parte, voy a hacer una lectura 10:30. Bueno, por su parte, vamos un poco más de tiempo. El segundo de los documentos es de un siglo más tarde, de aproximadamente 1502, y en él se pueden apreciar los nombres y apellidos de quienes ocupaban este tipo de cargos en el concejo de Araal. Este sí lo voy a leer porque es un poco más pequeño y merece la pena. En sábado, 15 días del mes de enero de 1502 anos, estando en las casas del cabildo Alonso Portillo e Ferrán de Angulo, alcaldes, maestre Jorge, regidor, y en presencia de mí, Martín Bensón, escribano público del cabildo en esta dicha villa, parecieron ciertos hombres honrados, vecinos de la villa del Araal, elegidos por oficiales para la dicha villa por su señoría del conde nuestro señor, los cuales son estos que se siguen. Para alcaldes, Antón Martín de Borquez y García Martín Guisado. Para regidores, a Ferrando Ortiz y a Luis López. Para jurados, Alonso Martín Chalo y a Juan Martínez Merino. Para mayordomo, a Pero Martín Portillo, de los cuales cada uno de ellos fue recibido el juramento e solemnidad que de derecho se requiere e son obligados a hacer cada un ano.
Este tipo de documentación en la cual se hace referencia a los cargos que distintas personalidades ocupan en los concejos, más allá de servir prácticamente como un listín telefónico, si se aplica correctamente la metodología prosopográfica, y de ello el profesor García Fernández sabe muchísimo, podremos lograr unas pautas genéricas que nos informen sobre las dinámicas internas de funcionamiento de los mismos conforme a la identidad, constitución y situación socioeconómica de determinados individuos adscritos a colectivos socioeconómicos privilegiados que parecen repetirse en una y en otra ocasión en los cargos concejiles. Sin que se note demasiado la influencia de los estudios sobre el poder en este análisis, lo cierto y verdad es que este tipo de estudios son extremadamente versátiles, de modo que si se dispone de información y documentación como esta, se pueden emprender trabajos sobre historia socioeconómica, política, del poder, religiosa, de las mentalidades, etc. A continuación voy a hablar un poco de las referencias al archivo municipal de Osuna que se hicieron ayer, pero no quiero extenderme demasiado porque Paco Ledesma hizo una intervención brillante y tampoco es, digamos, de recibo que tampoco les torture aquí con demasiada referencia al archivo. Pero lo hago porque precisamente él ayer no se citó a él mismo en una tarea muy importante que hizo y gracias a la cual está disponible hoy lo que son las bolsas, lo que llamamos las bolsas del Archivo Municipal de Osuna, que son una especie de registros documentales con la información que el archivero, en un archivero anónimo en el siglo XVIII recopiló del archivo del Estado de Osuna. Respecto al archivo de Osuna como fuente para la historia medieval, me gustaría destacar brevemente, como ayer hiciera el señor Ledesma, la interesante colección de catálogos documentales que en su fondo guarda bajo la denominación genérica de bolsas. En síntesis, estas no son sino libros de registros de documentos originales o copias de los distintos señoríos de la Casa Ducal. Como muy bien explicó en el día de ayer nuestro querido amigo, en la época de creación de estas bolsas, finales del XVIII, los duques de Osuna tenían tres grandes archivos, uno central en Madrid y dos locales en cada una de las cabeceras de sus estados, Osuna y Peñafiel. El central, sin duda el más importante, conforma hoy casi en su totalidad la sección Osuna del Archivo de la Nobleza, en Toledo, dependiente del Archivo Histórico Nacional. Los archivos locales de los estados, si bien funcionaban de forma autónoma, no solían, no obstante, remitir la documentación original al central, aunque guardando frecuentemente copias de la misma y registrando siempre en las bolsas, de forma tan minuciosa y detallada que no ofrece duda alguna, la documentación expedida. Por lo que su interés no solo radica en el estudio archivístico y diplomático, sino en el hecho de constituir un material de trabajo de primera información que puede facilitar al investigador el conocimiento de los contenidos básicos y la posterior localización de los documentos en ellas registrados, tanto originales como copias, en la mencionada sección Osuna del Archivo de Nobleza. En ocasiones, debido a las numerosas pérdidas habidas, producto de mil vicisitudes, esos registros son el único rastro informativo que se ha conservado. Las bolsas que han llegado hasta nosotros estaban hasta hace tan solo unos años sin catalogación alguna, en el depósito de la Biblioteca General de CSIC, en Madrid, en la calle Serrano, a escasos metros del Archivo Histórico Nacional. Formaban parte del archivo privado de don Francisco Rodríguez Marín, juntamente con otros materiales bibliográficos e históricos de los siglos XV y XIX sobre diversos temas ursonenses procedentes de archivos de la localidad, el municipal, la antigua universidad, la colegiata y restos del desaparecido archivo de la Casa Ducal en Osuna. Gracias a las gestiones del ayuntamiento y a la labor técnica de su archivero, don Francisco Ledesma, que ayer ni siquiera lo resaltó, ya estoy yo aquí para recalcarlo, entre 1991 y 1992 muchos de estos materiales fueron rescatados definitivamente para la investigación histórica.
como se recoge en un informe de actuaciones para la adecuación de los fondos del archivo Francisco Rodríguez Marín en el CSIC, depositados a disposición de los interesados en el Archivo Municipal de Osuna, en la sección denominada Documentos procedentes del Archivo Rodríguez Marín. De estas 13 bolsas que estuvo hablando ayer Paco, como bien tuvimos la oportunidad de ver, la número 4 era la dedicada a Morón, Cote y Aral. Cada una de ellas se estructuraba a su vez en diferentes legajos que conformaban bloques de materias cerradas, atendiendo siempre a los documentos registrados por riguroso orden numérico. En la mayoría de los casos, cada número solo contiene el registro de un único documento, pero en ocasiones excepcionales aparece anexo las noticias de otros secundarios que lo complementan o explican. Para nada existe una organización cronológica que en modo alguno interesaban al archivero de la época. Por el contrario, se descubre una auténtica obsesión por dejar claro no solo los contenidos fundamentales del registro, sino la validación de los documentos originales o copias y sobre todo la descripción de los mismos. Tipo de letras, soporte gráfico, sellos, policromías, etc. Es este un análisis muy interesante que evidencia la propia existencia del documento y a su vez la objetividad del archivero, pues sin duda debió tener entre sus manos la documentación que asentaba. Para concluir con esta breve referencia, que entendí desde mi humilde punto de vista que debía volver a hacer hoy, para otorgar a Ledesma el mérito desempeñado en aquel brillante trabajo que hoy nos ha sido, es y será de enorme utilidad a tantísimos ciudadanos, profesionales o no de esta disciplina, interesados por la cuestión histórica, comentar que las bolsas son una fuente de información de enorme valor para los investigadores de época medieval, si bien su interés trasciende mucho más allá al recoger el corpus documental de una casa nobiliaria. La documentación comprendida entre 1257 y 1528, la fecha de la muerte del para mí ya célebre segundo conde de Ureña, don Juan Tellez Girón, verdadero organizador del estado de Osuna y con el que se cierra una era de militares, de hombres de acción sensu estricto, para dar paso a humanistas de esmerada formación, profundas creencias religiosas y severa disposición, está publicada mediante un resumen de los registros de esos inventarios. Seguidamente, y dejando de lado ya el archivo municipal de Osuna, abordaré el archivo menos frecuentado por los investigadores locales y tal vez por ello el que más oportunidades ofrece. Me refiero lógicamente a la Real Chancillería de Granada, que les voy a poner aquí una foto de su antigua sede y de la actual, la casa del padre Suárez. Desde este foro animo a consultar, siquiera para engrosar las listas de consultas y evitar que se cierre un día por falta de las mismas. Se trata nada más y nada menos, porque es cierto, uno va al archivo de la Chancillería de Granada y está el archivero trabajando para ti, no hay nadie en el archivo, es una lástima. Se trata nada más y nada menos que del archivo judicial que comprendía todo el territorio castellano al sur del Tajo, por tanto Andalucía al completo, desde el año 1495, fecha en que se crea esta institución, aunque su sede no fuese Granada, sino Ciudad Real, hasta 1834. Todos los investigadores locales que quieran trabajar los siglos XVI, XVII y XVIII deberían acudir a esta joya. ¿Y qué ofrece la Chancillería de Granada? Por de pronto dispone de una impresionante cantidad de series documentales, algunas bien catalogadas y otras de manera todavía algo deficiente, y en todas ellas se encierra una ingente información sobre todo tipo de aspectos de la vida cotidiana de los pueblos y ciudades andaluzas. Se pueden localizar conflictos por aguas, por oficios públicos, por términos y jurisdicciones, contra los señores y las oligarquías municipales, pleitos criminales, por la propiedad de mayorazgos, capellanías o patronatos. Es enormemente rica la documentación, sobre todo en lo que toca a pleitos civiles. Recientemente su catálogo se ha colgado en la red. Tiene además una sección bien conocida sobre hidalguía, y aquí voy a mostraros el primer documento, y esto es verídico, el primer legajo que yo abrí en el archivo de la Chancillería de Granada
fue referente a un pleito, a un expediente, una real provisión ejecutoria de un alalense llamado Suárez de Figueroa, y el primer documento que me encontré fue el escudo heráldico. Cuando fui a preguntar si era frecuente este tipo de documentación, me dijo el archivero que hacía años que no se encontraban allí escudos como este. Es un expediente del año 1512 de una familia de Araal, y fíjense el estado en el que se conserva. Perfecto. Únicamente tiene dañada la parte superior, pero el estado es extraordinario. El colorido, increíble. Ahí tiene la referencia, por si algún día quieren ir a Granada y echarle un vistazo, porque merece la pena. Como comentaba, tiene una sección bien conocida sobre hidalguías, una serie de demostraciones de nobleza, antes publicadas en CD y ya disponibles en Internet, bien catalogada, ordenada por apellidos y lugares, que es uno de los primeros acercamientos obligados para quien trabaje sobre cualquier localidad, porque no está solo la genealogía de tal o cual familia, sino porque, sobre todo en el siglo XVI y la primera mitad del XVII, está llena de declaraciones testificales cuya riqueza y frescura aumentan a medida que retrocedemos en el tiempo, aportando una magnífica información. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver un archivo de época moderna con documentación medieval? Pues tiene su sentido, porque en todas las probanzas, cuando digamos que los litigantes pretenden demostrar que tienen razón, tiran a veces de información lógicamente refrita, inventada o encargada a los profesionales de la genealogía por aquellos momentos, en los que se retrotraen hasta siglos mencionando los miembros de su linaje. Y eso, para nosotros, o para mí, que me precio de ser un investigador sobre élites y sobre poder, que nos sitúen o que nos mencionen genealogías completas para finales del XV, inicios del XVI, es muy importante, sobre todo a la hora de trazar relaciones de parentesco. Un conjunto de documentos, por tanto, que contiene una variadísima y en su inmensa mayoría inédita gama de información de todas y cada una de las poblaciones andaluzas, sobre todo en dos secciones que han sido recientemente descubiertas e inventariadas. Por un lado, se ha puesto a disposición de los investigadores una sección que hasta ahora estaba inaccesible, llamada el registro del sello, parecida a con la que cuenta el Archivo General de Simancas, donde se dispone de todos los pleitos que tuvieron lugar en ese tribunal superior, y tiene cierta dificultad su consulta por el propio tipo documental, con varios voluminosos legajos por año y con una letra apretada y de difícil lectura, muy difícil lectura. Ya comentaba Paco Ledesma en un trabajo que ha hecho recientemente conmemorando el quinto aniversario, los 500 años del archivo municipal, la situación un poco de los escribanos del momento, y cómo, digamos, por la mala situación económica y por las cobranzas que realizaban por folios, por hojas, recurrían a la cursividad y volvían las letras prácticamente ilegibles. Voy a intentar ir resumiendo. Más cómoda es la consulta de una serie también reciente descrita, las probanzas. Se trata de cientos de legajos que contienen los cuerpos de los pleitos, la prueba del litigio, la testificación, que se levanta ante el escribano o receptor que va al pueblo y da fe. Está teniendo interés últimamente incluso para los filólogos, porque se trata de fórmulas oralizantes, ausentes de todo tipo de cuentos, de otro tipo de tergiversaciones. Estas probanzas se cierran en torno a 10 o 15 legajos por año, y cada una de ellas puede tener medio centenar de expedientes, por lo que estamos hablando de miles de casos. Esto tiene un valor añadido, pues permite trabajar algo que hasta ahora no era posible en la chancillería, lo criminal. Abundan las piezas criminales. La documentación de este tenor había desaparecido del archivo porque fue expurgada en la época, no porque interesara conservar las sentencias y no se pensó en la historia y en los futuros investigadores.
Se mantuvieron, sin embargo, las probanzas, y es muy importante. No me quiero extender, pero tenía pensado hacer como hizo ayer Paco, mostrar las referencias, muchas referencias que hay en el archivo de la Chancillería de Granada sobre Aral, en los diversos pleitos, en los diversos fondos, tanto en pleitos civiles como hidalguías, pero voy a ir resumiendo. En lo que respecta a los archivos de titularidad estatal, y no voy a entrar directamente en la sección Osuna porque prácticamente Paco la vio ayer y las piezas que hay que destacar son prácticamente las que han visto en las sesiones pasadas. Destacar la aportación también del Archivo General de Simancas, y aquí voy a intentar mostrarles un listado de documentación sacado del registro de unos tomos que tenemos en el Departamento de Medieval, Registro General del Sello, en donde se hace referencia todavía cuando no se había fundado el Tribunal de la Real Chancillería y todos los pleitos dependían de la de Valladolid. Aquí tienen las referencias que a día de hoy existen en Valladolid, ven que son tardías, 1475, 1488, 1480, 1490, 1490, hay bastantes. Lo que pasa es que no son muy significativas porque son casos puntuales, muchos de ellos conflictos por injerencia en términos y cosas por el estilo, pero hay documentación. Decir, por tanto, que los fondos del Archivo General de Simancas están bien catalogados y ofrecen documentación básica para la economía, la sociedad y la política de la Andalucía de los siglos XVI al XVIII. Padrones de población, infinidad de recuentos financieros fiscales, impuestos, listas de contribuyentes y, sobre todo, algo tan importante para el estudio de nuestros pueblos, quizás aún más en el ámbito sevillano, como fue la venta de oficios. Venta de cargos municipales que empieza a desgranarse desde el año 1543 y que llega hasta finales del antiguo régimen, aunque el ritmo de venta disminuya sustancialmente conforme avanza la Edad Moderna. Esta documentación está bien catalogada y las primeras ventas se ordenan con criterios topográficos, es decir, por lugares. También se encuentran allí la documentación relativa a la venta de señoríos, más exactamente a la venta de jurisdicciones del siglo XVI y sobre todo del XVII y que afectan de manera importante a Andalucía. Se trata de un elemento clave en la ordenación y reestructuración del territorio andaluz, que rompe los alfoces de las ciudades y que permite ver cómo los señoríos penetran hasta las puertas mismas de las grandes ciudades. Con estas ventas aparecen nuevos factores políticos, económicos y culturales que comportan enormes transformaciones en esos lugares. Para terminar y dar paso ya a don José, voy a leer unas breves conclusiones. En primer lugar, voy a leer un documento más. Es un extracto de un documento de Enrique Soria, que muestra un poco la filosofía que deben seguir los investigadores que aborden este tipo de cuestiones y que se vean obligados a trabajar con muchísima documentación. Dice así, es cortito: todas las fuentes mienten por su propia naturaleza. Es lo que acontece, por poner un caso, con las actas de cualquier reunión, que eliminan las referencias a los enfrentamientos y discusiones subidas de tono y las convierten en un remanso de paz. Hablo de lo que conozco de primera mano, las actas de las reuniones de los consejos de departamento, de las juntas de facultad y demás órganos colegiados universitarios. No muy diferentes son las actas capitulares de cualquier ayuntamiento de la España moderna o medieval. En ellas se abordan las cuestiones de forma institucional y con un lenguaje convencional y oficialista. No permiten saber por qué ocurrió y de verdad qué fue lo que ocurrió. Con esa fuente nunca lo vamos a adivinar, porque no puede reflejar con toda crudeza lo sucedido en realidad. La corrección de esa carencia puede llegar a través de otras fuentes, y lo que no reflejan las actas puede aparecer en uno de los muchos pleitos que se dirimieron informando de las otras fuentes que ocultan. Es necesario, por tanto, y aquí me gustaría incidir, como una práctica obligatoria para todos aquellos que se dedican a la investigación, es necesario cruzar las fuentes, porque unas complementan a las otras. Todas matizan a las que están a su alrededor y, sobre todo, las más fiables son las menos interesadas directamente en la temática. No hay nada más peligroso que analizar una casa nobiliaria únicamente mediante la documentación emanada de la propia casa,
que es fundamental, claro, pero también la más envenenada, la más viciada por razones obvias. Imagínense analizar el tiempo presente leyendo las reflexiones hechas por escrito de los distintos portavoces de los partidos políticos. Si solo se utilizaran las reflexiones de uno, se tendría la perspectiva absolutamente distinta a la que se desprendería de ver todo el discurso de las formaciones y lo recogido en prensa sobre ello. Ahora sí voy a terminar con las conclusiones diciendo lo siguiente. En primer lugar, que se ha realizado en esta pequeña intervención una primera aproximación a la situación del Archivo Municipal de Araal, tratando de dar respuesta a la situación de vacío documental existente para determinados periodos de nuestra historia. Se puede convenir, y creo que hablo en nombre de todos, que nos encontramos, en lo que a Araal respecta, con algunas referencias externas de gran interés, aunque conscientes en todo momento del estado embrionario y de escaso desarrollo de la investigación científica en nuestra localidad. Necesitamos para ello dar los pasos necesarios como colectivo ciudadano organizado para consolidar este tipo de actividades científicas en nuestra localidad, vinculando siempre a este evento la participación destacada del mundo universitario y de la tradición historiográfica local de nuestra querida provincia. Todo ello junto al apoyo que nos llega desde ya nuestros experimentados vecinos de Morón, Osuna, Puebla, Marchena, Parada, que deben siempre estar vinculados a la celebración de estas jornadas, pues nos permitirá a corto o medio plazo poder afrontar con garantías la convocatoria anual de esta bonita iniciativa. En segundo lugar, en esta intervención se ha dado a conocer alguna, pretendía más, pero el PowerPoint no me ha dejado, documentación de interés sobre Araal que está siendo objeto de investigación en estos momentos y que verá la luz próximamente. Entre las novedades más reseñables, además del texto más antiguo, en este caso ya me refiero al conjunto de las jornadas, además del texto más antiguo que refirió ayer Juan Diego, en el que se cita el topónimo de esta localidad que será editado bajo la atracción de la línea de la geografía histórica, destacar las tremendas posibilidades de las nuevas temáticas gracias, básicamente, a su abundante documentación en los fondos granadinos de la Real Chancillería. 3. Se ha podido concluir acerca del número nada despreciable de fuentes y cronístico-narrativas repartidas por la geografía española que se encuentran vinculadas con nuestra localidad en mayor o menor medida. También hablo, lógicamente, en una panorámica amplia de todas las jornadas, sobre todo y básicamente la intervención de Juan Diego de ayer. Se han identificado los principales fondos documentales externos o indirectos vinculados con Araal para época bajo medieval. Se ha analizado su naturaleza, el tipo documental que alberga cada uno, y la problemática que plantea cada uno de ellos en su aplicación a la investigación histórica. Queda, pues, llegados a este punto, de manifiesto la necesidad de poner en marcha un proyecto de recopilación documental de nuestro patrimonio que sea la piedra angular de la identidad aún desconocida de nuestra localidad. Referentes existen, y de pueblos más pequeños, aunque con vecinos de las agallas y el coraje de los primeros pobladores moronenses. A continuación van a poder contemplar cómo, si los proyectos serios tienen una buena dirección científica y se ejecutan en base a lo programado, que los objetivos terminan lográndose y alcanzándose los resultados esperados. Por último, no solamente con mi intervención, sino con la celebración de estas jornadas, creo que ha quedado más que demostrado una vez más el nivel de compromiso de la ciudadanía aralense con la oferta cultural de calidad, con aquella que agita la insatisfacción ciudadana y cree en el espíritu crítico como la base del conocimiento científico y el progreso de nuestra sociedad. A todos, muchas gracias. Buenos días.